Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy, continuando con nuestra seguidilla de videos de geriatría, vamos a hablar acerca de sedación paliativa, un tema demasiado importante a conocer por absolutamente todos. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido, pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram, andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchos casos académicos, tips de estudio, entre muchas otras cosas. Así que, no siendo más, vamos adelante con el video. Vamos a hablar entonces de sedación paliativa, que es un tema muy importante a conocer, que es un tema que se volvió, digamos, concerniente a todos nosotros con la pandemia. Entonces es muy importante, pues, digamos, conocerlo y saber realmente cómo abordarlo y cuándo realmente hay que aplicarlo. Y como la diferencia que tiene como tal con los cuidados paliativos, con protocolos de fin de vida, entre muchas otras cosas. Lo primero que tenemos que decir es que la sedación paliativa es un último recurso para aliviar síntomas severos y refractarios. Es decir, que la sedación paliativa es diferente al cuidado paliativo. Cuando tengo un paciente con cáncer en cuidado paliativo, le palío los síntomas, le pongo medicamentos para aliviarle los síntomas. Pero cuando esos medicamentos, cuando esas medidas para aliviar esos síntomas son insuficientes, y esos síntomas son severos y son refractarios, aquí es donde entra a jugar un papel la sedación paliativa, que nuevamente también es diferente de la reorientación del esfuerzo terapéutico, en donde la reorientación es irse a una medida netamente paliativa, cosas por el estilo. Entonces es importante tener en cuenta esa diferencia. ¿Qué es lo que busca como tal la sedación paliativa? Es disminuir el estado de alertamiento para aliviar el sufrimiento de los pacientes. Cuando tiene un síntoma severo refractario que ya no tengo cómo más tratarlo, pues digamos que en cierto modo lo duermo un poco, le bajo un nivel de su estado de conciencia para que él no sufra secundario a estos síntomas. Em, Esto es lo que conocemos como sedación paliativa primaria, diferente de la sedación paliativa secundaria que ocurre por eventos adversos de medicamentos, muchas veces relacionadas, por ejemplo, con el uso de opiáceos. Pacientes con disnea, de enfermedades, digamos, terminales, que se les ponen opiáceos a dosis altas en ocasiones incluso en infusión, y los opiáceos generan la disminución del estado de alertamiento. La idea es que ojalá si uno va a hacer una sedación paliativa siempre sea primaria, no sea secundaria. Es una medida que en muchas ocasiones va a ser controversial para los familiares y es de aquí vital la labor del médico para hablar con los familiares y explicarles muchas cosas. Lo primero es que la sedación paliativa no acelera la muerte, no hace que el paciente se muera más rápido, solo hace que se muera con una mejor calidad de vida sin sufrimiento. Y por supuesto que la sedación paliativa no es una eutanasia, no es una eutanasia porque la intención es aliviar y sedar, más no es terminar con la vida. Entonces es muy importante aclarar eso con los pacientes. Se debe hablar de forma clara y por supuesto de forma continua, porque la sedación paliativa, digamos, si bien se instaura en los estadios usualmente finales de la vida, puede durar, digamos, un tiempo prolongado, incluso días, semanas. Entonces, de forma continua se debe estar hablando con los familiares que pueden decir, por ejemplo, no sé, ya lleva 3 4 días en sedación paliativa, no se ha muerto, está aguantando hambre, está deshidratado, no será que estamos haciendo mal. Entonces todo el tiempo se debe estar hablando de forma continua con los pacientes y con los familiares, perdón. Es importante que todo el equipo de trabajo dentro de un hospital o que esté incluido en el manejo de ese paciente entienda qué es la función paliativa y para qué funciona, para poder explicarle siempre al familiar cuando pregunte de una manera asertiva. Se deben evitar errores como alteraciones en sedación, ¿cierto? O sea, más sedación de la que debería, menos sedación de la que se debería. Ir en contra de voluntades anticipadas, muy importante. Y también se debe evitar no utilizarla, ¿cierto? Cuando está indicada. Entonces tenemos un paciente que tiene un síntoma severo y refractario y simplemente no aplicamos la sedación paliativa, lo que estamos haciendo es aumentar su sufrimiento. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Antes, como les decía, era algo muy ajeno, era muy específico de la gente de cuidado intensivo, muy específico del geriatra, pero con el COVID pues esto se volteó y todos ahora tenemos que saber de algo de sedación paliativa, porque cuando estamos en los picos de COVID, en donde ya no hay camas UCI, en donde los pacientes ya, digamos, se priorizan a los pacientes con mejor pronóstico y a los que no entran a reorientación, a protocolos de fin de vida, etcétera, dependiendo de la severidad de su enfermedad, la sedación paliativa entra a jugar un papel muy importante en dar calidad de vida a los pacientes en estos últimos momentos de su vida. ¿Qué tiene diferente entonces la eutanasia con la sedación paliativa si les llegan a preguntar los familiares o algo por el estilo? Lo más importante es la intención. La intención de la sedación paliativa es aliviar el sufrimiento, mientras que la intención de la eutanasia es matar al paciente, acabar con la vida del paciente, no digamos matar, pero sí acabar con la vida del paciente.
Lo segundo es la indicación, ¿cierto? En la sedación paliativa la indicación es los síntomas refractarios que ya no puedo tratar de ninguna otra manera. En la eutanasia usualmente es uno que el paciente lo solicite dependiendo de si está avalado o no en el país en el que ustedes residan y que cumpla dependiendo en el país que ustedes residan los criterios para entrar a la eutanasia. Por ejemplo, en Colombia el protocolo de eutanasia que tenga una enfermedad terminal, digamos con un pronóstico de vida menor a 6 meses, etcétera, etcétera. Tercero, el procedimiento, ¿cierto? La sedación paliativa va a ser de manera individualizada y va a ser conforme a los síntomas con medicamentos buscando, muy importante esto, la dosis mínima efectiva. Mientras que en la eutanasia voy a utilizar más bien una dosis estándar que ya no va a ser algo que duerma al paciente, sino que son bloqueantes neuromusculares, barbitúricos, que buscan de la forma más rápida posible terminar con la vida del paciente. Se utilizan dosis altas, no dosis mínimas efectivas. El tiempo, ¿cierto? En donde en la sedación paliativa digamos que el tiempo va a ser dependiendo de la observación y de los síntomas del paciente, mientras que la eutanasia va a ser lo más rápido posible. Y lo otro es qué es lo que consideramos como éxito en cada una de estas dos intervenciones. En la sedación paliativa el éxito es que se alivie el sufrimiento lo más rápido posible, entendiendo esto como aliviar el síntoma, no como terminar la vida. Diferente a eutanasia en donde lo que busco es terminar con la vida lo más rápido posible. Existen muchas guías de sedación paliativa, difieren en múltiples aspectos, pero hay algunos en los cuales hay cierta consistencia y cierto consenso. Lo primero es que cuando yo utilizo una sedación paliativa, en la gran mayoría de los escenarios el paciente ha de tener una enfermedad terminal donde la muerte sea inminente. ¿Listo? Lo segundo es que voy a utilizar la sedación paliativa cuando esta enfermedad terminal genera síntomas intratables o refractarios que ya no tienen ninguna otra posibilidad de manejo diferente a sedar el paciente. Tercero, que la intención del manejo es de alivio sintomático. Cuarto, que siempre se debe explicar claramente al paciente en caso de ser posible previo a que llegue al momento en el que toca hacer la sedación paliativa y por supuesto a los familiares acerca del procedimiento y que se debe hacer uso de un equipo interdisciplinario para su implementación. ¿Cuáles van a ser entonces las indicaciones? Como hemos hablado y hemos repetido en múltiples ocasiones, la indicación va a ser síntomas severos y refractarios. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa severo? ¿Cierto? ¿Qué significa realmente refractario? Que es algo importante y ahí entra esto que les tengo aquí abajo que dice síntomas de difícil control versus síntomas refractarios. Entonces, digamos que no está muy claro realmente qué entendemos por estos dos conceptos y digamos que uno debería básicamente como entender o garantizar que el síntoma por el cual yo voy a iniciar la sedación paliativa cumpla con alguno de los siguientes, que haya incapacidad de proporcionar alivio con otras medidas, o sea, ya no tengo nada más que ofrecerle a ese paciente, ¿cierto? Que los eventos adversos agudos o crónicos del síntoma o el manejo del síntoma son excesivos e intolerables. Y lo tercero es que hay una baja probabilidad de lograr alivio en un periodo de tiempo razonable. Y quizá aquí es donde entra esta importancia o esta diferencia entre difícil control y refractario. Refractario podríamos decir el que realmente ya no tengo absolutamente nada para ofrecerle al paciente. Y difícil control es cuando tengo cosas para ofrecerle, pero por ejemplo hace unos eventos adversos severos o por ejemplo considero que el tiempo en el cual podría llegar a ser benéfico va a ser en un periodo prolongado de tiempo, periodo que muy probablemente no tenga el paciente con su expectativa de vida. Entonces, en esos escenarios debo de considerar hacer uso de la sedación paliativa. Las indicaciones más frecuentes o los síntomas más frecuentes que suelen llevar a la formulación o a la realización de la sedación paliativa son el delirium, las náuseas y los vómitos, la disnea, el dolor, la hemorragia y la ansiedad o pánico. Si existe algún grado de duda, pues nada, pidan concepto de un colega. Si tienen la posibilidad en su hospital de un grupo de ética clínica, pues hagan uso de él. Entonces aquí tenemos como los síntomas, fíjense como el delirium es el más relacionado con el uso de la sedación paliativa, seguido por la disnea, luego por el estrés psicológico, luego el dolor, luego el vómito y luego otros, en donde está el sangrado, en donde está el prurito, entre otras. Hay debate en cuanto a si el dolor como tal debería ser per se una indicación, porque el dolor pues simplemente lo puedo seguir aliviando con opiáceos que pues se van a seguir aumentando, donde teóricamente no hay una dosis techo que pues por supuesto va a ser cuando ya se genere una alteración respiratoria. Pero, pero pues digamos que en general en la gran mayoría de literaturas que uno puede encontrar, el dolor sí se va a considerar como un síntoma que se incluye dentro de las indicaciones de la sedación paliativa. Cuando yo defino entonces que un paciente es candidato o que voy a iniciarle la sedación paliativa, ¿cómo es el proceso? Lo primero es que ojalá yo me haya anticipado en los pacientes que yo sepa que tienen una enfermedad terminal, discutir previamente como este manejo, si están de acuerdo o no están de acuerdo con este manejo.
Lo segundo, es muy importante a la hora de tomar la decisión estar seguro, 100% seguro, que no hay etiologías tratables o reversibles. Y esto ojalá lo defina un equipo multidisciplinario, no únicamente una sola persona. Tercero, en los escenarios en los que no hay voluntad anticipada y se debe obtener consentimiento, siempre realizarlo ojalá con el paciente si es posible y si no con el representante. Siempre dando una información completa sobre el estado de salud, el verdadero pronóstico y digamos hacer entender al familiar y al paciente lo refractario del manejo. Eh, si no se puede obtener consentimiento porque no hay representante o algo por el estilo, pues la decisión la toma el médico y si se considera que se beneficia el paciente y se ingresa a la sedación paliativa. La sedación, digamos que teóricamente se dice que se puede realizar con opiáceos o con benzodiazepinas, pero esto cada vez está más mandado a recoger. Cada vez más en todas las literaturas que uno lee, los opiáceos se excluyen incluso del uso dentro de los medicamentos de la sedación paliativa y las benzodiazepinas son las que toman como el papel principal, seguido de los antipsicóticos y seguido de ya otros, digamos, sedantes como barbitúricos o propofol. Se individualizar a cada paciente y es muy importante saber que la sedación que yo puedo implementar puede ser intermitente, puede ser continua y puede ser superficial o puede ser profunda. Entonces, ¿qué quiere decir intermitente? Que el paciente, digamos, por ejemplo, no sé, lo cedo en el día en donde él puede estar más despierto y en la noche dejo que él duerma, por ejemplo. Y así le alivio, le tengo un promedio, por así decirlo, un alivio de su síntoma. Continua, pues que siempre tengo sedado al paciente. E intermitente, como dijimos, pues que a veces sí, a veces no. Y superficiales que va a ser pues leve, el paciente incluso a veces puede responder, entender lo que se está diciendo y profundas pues que el paciente ya lo tengo como tal sedado. ¿Cuál es la que suelo utilizar? Pues hablando específicamente de sedación paliativa en el escenario de enfermedad terminal, pues usualmente es la continua profunda, es lo más común, ¿cierto? Cuando voy a utilizar intermitente o superficial, pues digamos que si bien hablamos de sedación paliativa usualmente en fin de vida, vamos a ver ahorita al final que hay unas indicaciones que no se relacionan con fin de vida, sino con síntomas precisamente intratables en una patología que es reversible. Por ejemplo, pacientes politraumatizados o cosas por el estilo, ahí es donde usualmente se haría uso de una sedación intermitente o superficial. La sedación se debe hacer de forma gradual y proporcional y muy importante siempre buscando la dosis mínima efectiva. La monitorización del paciente suele depender de su estado basal, pero usualmente un paciente que se ingresa en sedación paliativa, que se ingresa en protocolo de fin de vida, a ese paciente no se le toman signos vitales, no se le toman glucometrías, no se le toman paraclínicos, todo eso se quita. ¿Listo? Si tengo un paciente que, por ejemplo, son esas indicaciones que les di de sedación paliativa no asociadas con fin de vida, pues bueno, ahí sí lo voy a monitorizar. Pero en la gran mayoría de los escenarios y a lo que estamos enfocando esta revisión, ese paciente hasta ahí le llegaron la toma de signos vitales, de paraclínicos y demás. Existen muchas dudas en cuanto a cómo se debería manejar la nutrición, ¿cierto? Y este es quizá uno de los temas más debatibles con los familiares porque creen que uno va a dejar morir al paciente de hambre. Y se ha demostrado en múltiples estudios que dar nutrición no prolonga la vida del paciente en sedación paliativa e incluso se puede asociar con un mayor riesgo de eventos adversos como broncoaspiraciones, entre otras. Entonces la nutrición habría que suspenderla. Digamos que el consenso al cual se puede llegar con la evidencia actual es suspenderla. La hidratación es otra cosa que sí es muy debatida. Cada vez más hay más protocolos o evidencia a favor de también suspenderla. Eh, pero en la gran mayoría de los escenarios, sobre todo por la tranquilidad de los familiares, uno mantiene la hidratación endovenosa. ¿Por qué se habla de que se debería suspender? Porque la hidratación endovenosa, nuevamente al igual que la nutrición, no parece tener ningún papel en realmente prolongar la vida del paciente o acortarla si se quita. Y además favorece, por ejemplo, la producción de secreciones bronquiales, que puede ser, por ejemplo, uno de los síntomas que hay que paliar en una sedación paliativa. Y por supuesto, todos los medicamentos que no tengan que ver con el control de síntomas, los retiro. Antibióticos, los retiro. Antihipertensivos, los retiro. Y así sucesivamente. ¿Qué sedantes voy a utilizar? Entonces, pues el más preferido es el midazolam. La razón es porque el midazolam pues tiene un tiempo de inicio de acción muy corto. Ojalá subcutáneo y pues digamos aquí está el protocolo de subcutáneo, inducción de 2.5 a 5, se repite cada 10 a 15 hasta llegar a la sedación deseada y luego se calcula la dosis de infusión. Pero esto de subcutáneo realmente es más en unidades de cuidado crónico, ya programas especiales de cuidado paliativo. Y en el hospital lo que realmente vamos a hacer nosotros y demás va a ser pues una sedación paliativa endovenosa, no subcutánea.
Entonces, ¿cómo se hace la endovenosa? Uno hace una inducción de 1,5 a 3,5 miligramos en bolo, repitiendo cada 5 minutos hasta lograr el nivel de sedación deseado. Luego, yo cojo y sumo, digamos, cuánto le puse de inducción en total y lo que hago es multiplicarlo por 6 y eso lo voy a ir en 24 horas para dejarle la infusión. Y a las 24 horas le sumo toda la dosis administrada, inducción más infusión, y ahí le calculo la dosis de infusión de mantenimiento. Es muy importante que saber que a medida que el paciente es más anciano, es más como sensible a las benzodiazepinas. Y por ejemplo, incluso se habla de protocolos de inducción de 0,5 miligramos de bolo inicial, ir aumentando cada 5 minutos y usualmente decir o se hace un ajuste como ya dirigido de si el bolo total para inducción fue de 2 a 5 miligramos, dejar infusión a 1 a 2 miligramos hora y si fue entre 5 y 10, dejar una infusión de 3 a 5 miligramos hora. Pero digamos que eso va a variar pues dependiendo del protocolo de cada institución. Lo importante es recordar que esta va a ser la primera opción de manejo. La levomepromacina cada vez más está incluida en las guías para la sedación paliativa. Se recomienda o se utiliza, por ejemplo, si predomina el delirium o, por ejemplo, cuando no es efectivo el midazolam, entendiendo refractaria al midazolam cuando requiere infusiones mayores a 20 miligramos hora. ¿Qué es lo que pasa? Que la levomepromacina realmente útil como sedante en monoterapia, pues no, ¿sí? Digamos que usualmente se utiliza adjunto a. Entonces, por ejemplo, para reducir la dosis del midazolam al 50% de administrar la levomepromacina. O porque, por ejemplo, además del midazo sigue con mucho delirium, entonces añadámosle la levomepromacina. O algún otro antipsicótico atípico como la clorpromacina. Pero escogerlo como sedante en monoterapia, pues digamos que no va a ser usualmente la conducta. Ahora, en los pacientes que no les funciona definitivamente el midazolam, tenemos la opción del fenobarbital y el propofol, utilizándonos como la última línea, y es muy importante que el fenobarbital y el propofol se deben usar por un experto. Aquí hay algunas dosis, pero realmente ojalá esto lo tienen que manejar expertos en cuidado paliativo y en sedación paliativa, no el médico general. Es muy importante tener eso en consideración. Hay otros sedantes en estudios, como por ejemplo la dexmetomidina, entre otras. Y aquí lo que les decía, los opiáceos ya realmente no se recomiendan en su uso como sedantes, solo se dejan si ya los venía manejando. Por ejemplo, si el paciente tenía para el manejo de la disnea opiáceos, listo, continúeselo a la dosis con la cual se le alivia la disnea. Pero no va a dejar un opiáceo en infusión para foquear al paciente, para sedar al paciente, y eso instalarlo como sedación paliativa. Aquí están todos los sedantes más utilizados: midazolam, haloperidol, clorpromacina, morfina y así sucesivamente. ¿Cómo lo voy a monitorizar? Está la escala de Ramsey de nivel 1 a nivel 6, entonces agitado, angustiado, tranquilo, respuesta a estímulos verbales, respuesta rápida, presión clavelar, respuesta perezosa, presión clavelar y ausencia de respuesta. Que esta, por ejemplo, se recomienda en las sociedades españolas. Pero digamos que lo que se suele utilizar casi todo el mundo es el RAS, el Richmond Agitation Sedation Scale, perdón. El Richmond básicamente va de 0 hasta +4 y hasta -5. Entonces aquí está el paciente que está combativo, muy agitado, que está, digamos, como intranquilo, alerta pero calmado, drowsy, como confuso, como somnoliento, que tiene sedación leve, sedación moderada, sedación profunda y que no es alertable. ¿Qué es lo que busco usualmente en una sedación paliativa? Que esté entre -2 a -3, o sea, en sedación leve o en sedación moderada. Eso es usualmente lo que se busca en una sedación paliativa. Poblaciones especiales a tener en cuenta: sedación de emergencia, lo que les decía, pacientes al borde de la muerte por causas agudas como hemorragias, asfixias, que incluso podrían llegar a ser potencialmente reversibles, se puede hacer uso. Sedación de respiro, que básicamente es como una sedación intermitente transitoria para aliviar los síntomas severos, en donde digamos que a diferencia de la sedación paliativa, el objetivo es retornar al estado de conciencia basal previo del paciente. Y sintomatología psicológica refractaria, que es un punto muy difícil de analizar, sobre todo en términos de si hay o no hay reversibilidad. Entonces, cuando hay estas, digamos, como definiciones o estas situaciones difíciles, como les he mencionado ya en múltiples ocasiones, lo ideal es hacer uso de una junta, hacer uso del concepto de un colega, de un grupo de ética clínica, para definir realmente si este paciente se beneficia o no de una sedación paliativa. Otros manejos que puedo instaurar durante la sedación paliativa, además de sedar a mi paciente: se puede utilizar la escopolamina o la iosina para manejo de secreciones, digamos, muy severas. Siempre va a ser vital el cuidado de la piel porque el paciente, pues como va a estar sedado, va a tener mayor susceptibilidad a hacer puntos de presión y úlceras por presión. Al paciente, como les decía, no se le toman paraclínicos, no glucometrías, no toma de signos vitales. Siempre ofrecer apoyo espiritual y emocional. Esto es un papel vital y fundamental de la sedación paliativa, y esto no solo es para el paciente, también es para la familia, por supuesto.
Se puede usar aloperiol para náuseas o para singultus si el paciente está con un hipo ahí refractario. Y con eso, digamos que finalizaríamos lo que sería esta revisión de sedación paliativa. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y por supuesto trataré de resolverla lo más pronto posible. Y nos vemos en una próxima ocasión.